Hola, ¿qué tal? Soy Luis Javier González. Bienvenidos de nuevo. Como han visto durante toda nuestra transmisión, Hispan TV ha estado muy pendientes de toda esta jornada electoral en Ecuador. Hispan TV con una nueva cita con la democracia en América Latina. Esta vez, como le hemos dicho, elecciones presidenciales en el Ecuador. Cerca de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir nuevo presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. 8 son los candidatos con diferentes propuestas para reemplazar a Rafael Correa, quien asumió el cargo en 2007. Ya son 10 años en el poder. Todo está sobre la mesa. Los ecuatorianos tienen la última palabra. En nuestro programa analizaremos estas elecciones presidenciales con la opinión de nuestros analistas invitados. Bienvenidos, pero antes de entrar en materia, hemos preparado una nota muy importante sobre las elecciones de Ecuador para que todos nuestros televidentes tengan más conocimiento de toda esa situación trascendental en Latinoamérica. De los 8 candidatos que se disputan la jefatura del Estado, 4 tienen opciones reales de ganar. Estos son Lenín Moreno, candidato del partido en el gobierno, Guillermo Lasso, la socialcristiana Cynthia Viteri y el ex general Paco Moncayo. Las encuestas favorecen al candidato oficialista, aunque habría segunda vuelta. A este momento habría segunda vuelta. Sería la mayor probabilidad, porque estaría recibiendo el 38.6% de votos válidos. Para que no haya segunda vuelta se requeriría de que por lo menos tenga 40 y que el segundo esté por lo menos 10 puntos de diferencia. Como ustedes conocen, esa es la Constitución de la República. No obstante, gran porcentaje de la población sigue indecisa, aunque aprueba la gestoría del gobierno actual y valora la promesa de Moreno de continuar con este rumbo. Las encuestas señalan que también podría favorecer al candidato opositor más fuerte, Lasso. No decido todavía por quién votar. Si bien es cierto, el gobierno ha hecho muchos cambios y se puede ver en las obras a nivel de todo el país, estoy analizando las propuestas de cada candidato para dar mi voto. Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. La economía y la corrupción son los temas de mayor peso en los comicios, que podrían tener implicaciones serias en los resultados. Las misiones observadoras de la Organización de los Estados Americanos, la UNASUR y otras entidades regionales observarán las elecciones. El presidente Rafael Correa se prepara para entregar el poder tras 10 años en el gobierno, aunque no descarta volver en 2021. Junto al presidente se elegirán en las urnas al vicepresidente y a 5 representantes en el Parlamento andino. Cristina Leiva con información de Alitzit Sacian, Hispan TV Noticias. Muy bien, ya está todo listo, nuestros invitados, nuestros analistas desde Quito, el lugar de la noticia, y vamos a hacer una corta presentación de ellos que nos van a estar colaborando en este programa. Muy bien, aquí desde Quito tenemos primero al señor César Rodríguez, él es asambleísta, y también en Quito a Mauri Chamorro. Muy bien, buenas noches, aquí en Teherán, buenas tardes en Quito. Y bueno, entremos en materia. Señor Rodríguez, quiero preguntarle, 10 años de gobierno de el presidente Rafael Correa, ¿qué legado deja? Muy buenas tardes a todos los televidentes. En el Ecuador estamos frente a un proceso electoral que va a ser un parteaguas entre los 10 años que ha significado para unos, para el gobierno, década ganada, para la oposición es una década perdida, porque el Ecuador parecería ser que marcha en el propio terreno. Estamos agobiados por una crisis económica y por un grado de corrupción que no ha sido visto en los últimos procesos políticos. Por lo tanto, en estas elecciones hay mucha esperanza de que en paz y en democracia se pueda hacer un recambio democrático para superar la actual situación que vive el Ecuador. Claro que sí. Señor Chamorro, también gracias por estar con nosotros. Y a usted le pregunto, ¿y qué le espera a este nuevo presidente? ¿Seguir el camino de Rafael Correa o qué cambios esperan? Bueno, en realidad, primero, buenas noches a todos que nos ven de ese lado del mundo. Es un gran gusto y honor estar aquí con ustedes.
Bueno, el Ecuador es un otro Ecuador, sin duda, ¿no? El país de hace 10 años atrás era un país a donde no existía ni siquiera la institucionalidad, a donde había millones de personas que siquiera tenían acceso a la salud, a la educación, personas que jamás podrían pensar en un futuro para su familia. Hoy el Ecuador es un referente a nivel mundial, diferente a lo que dice el señor que está participando en el panel. Ecuador ha sido premiado internacionalmente y reconocido por la ONU como un país que ha utilizado de mejor manera sus recursos naturales en el desarrollo de su sociedad y el desarrollo de los derechos humanos, bueno, el desarrollo económico del país de manera general, acabando con grandes brechas entre los más ricos y los más pobres. Es realmente, debe ser reconocido que el país el año pasado atravesó una grave crisis económica generado obviamente por un choque externo. Se supervaloró el dólar, las monedas de los países vecinos como Perú y Colombia se devaluaron, o sea, perdimos competitividad. También hubo una caída del 40% de nuestros ingresos debido a la caída del precio del petróleo. Bueno, Irán también ha sido muy perjudicada por eso. Entonces saben de la dimensión y la dificultad de realmente un país petrolero en poder seguir adelante. Entonces el próximo presidente va a recibir realmente un país con una infraestructura y una economía mucho más estable y una institucionalidad que ya funciona en beneficio de la gente. Claro, señor Rodríguez, quiero preguntarle, bueno, son 8 candidatos, 8 propuestas diferentes, pero hablemos ya de ellos y de los más opcionados. ¿Quién es el más opcionado para usted o quiénes podrían ocupar la presidencia de Ecuador? Bueno, yo creo que en el Ecuador en este momento estamos viviendo un momento político que puede significar a lo mejor una gran sorpresa al final de este día de elecciones, similar a lo que pasó en 1979, cuando el Ecuador recuperó la democracia en 1979, parecía que todos los candidatos opcionados a ser presidentes de la República tenían ya establecida prácticamente su elección. Pero vino un actor absolutamente inesperado, que fue el presidente Jaime Rodós Aguilera, que irrumpió en el mapa electoral ecuatoriano y rompió el mapa político tradicional. Hoy en el Ecuador está ocurriendo un fenómeno parecido. Me parece que a pesar de que todos dan por sentado que los finalistas van a estar entre los 4 personajes más señalados por las encuestas, nosotros pensamos que desde atrás viene un joven como Dalo Bucaram, que no está en el escenario de los que tienen mayores opciones y posibilidades. Sin embargo, es la expresión de la insurgencia, de una nueva fuerza del cambio, que con los jóvenes, a lo mejor este día domingo, emerge como una gran sorpresa en el mapa político ecuatoriano. Claro que sí, sorpresas, señor Chamorro. ¿Usted está de acuerdo? ¿Puede presentarse alguna sorpresa? ¿Puede finalizar este gobierno progresista y dar entrada de nuevo al neoliberalismo en Ecuador? ¿O qué cree usted? Bueno, hablando de manera histórica, es un muy buen referente Jaime Rodós, pero pues no necesitamos volver tanto. Recordamos a 10 años atrás, en 2006, cuando el presidente, candidato Rafael Correa, profesor de economía, ni siquiera aparecía en las encuestas, llega a una segunda vuelta y gana las elecciones de manera masiva contra el principal candidato de la derecha ecuatoriana, un multimillonario que no consiguió vencer la voluntad del pueblo. Hablando sobre números, es imposible que Dalo Bucaram consiga llegar a la segunda vuelta. Ahorita lo que se disputa es si el gobierno consigue elegir su candidato a través de la primera vuelta o si se da una segunda vuelta con el candidato Guillermo Lasso de la oposición. El candidato Lenín Moreno en este momento presenta de los votos válidos un promedio superior al exigido por la Constitución ecuatoriana, que es del 40%. Obviamente estas son encuestas que de alguna manera tienen márgenes de error, entonces no se puede garantizar, no se puede decir realmente que el candidato aún, ¿no? Aquí en Ecuador ahorita son las 2:15 de la tarde, no se puede garantizar en absoluto que el Lenín Moreno gane en primera vuelta, pero si se da una segunda vuelta es muy probable que sea con Guillermo Lasso, que está en segundo lugar con casi 10 puntos de diferencia del tercer lugar, que es Cintia Viteri. Hablemos de esa hipótesis de presentarse una segunda vuelta, señor Rodríguez. Entonces, ¿cómo quedarían esas coaliciones para una segunda vuelta presidencial en el Ecuador?
si se generaría un resultado como el que vaticinan algunas encuestas, indudablemente el mapa político del Ecuador también, de alguna manera, es absolutamente diferente al que esperaba el gobierno de ganar en una primera vuelta. Me parece que una segunda vuelta va a determinar un acuerdo de gobernabilidad de todas las fuerzas políticas diferentes del gobierno, y un gobierno que está terminando con enormes problemas en el manejo económico de la crisis, con enormes problemas de responsabilidad sobre procesos de corrupción que están afectando a todo el aparato del Estado, indudablemente va a ser cuesta arriba que pueda ganar una segunda vuelta. Me parece que en ese hipotético escenario las fuerzas de oposición al gobierno van a tener la posibilidad de ganar una segunda vuelta. Claro. El señor Rodríguez, señor Chamorro, acaba de tocar un punto muy importante, y es el punto de la corrupción, ¿no? La economía en Ecuador. En Ecuador el voto es obligatorio, sin embargo hay sondeos de que también se van a presentar un punto muy alto de abstención. ¿Esto va a perjudicar precisamente estas elecciones, presentándose un gran número de abstencionismo? Bueno, primero, hablando sobre la segunda vuelta, realmente en el caso de que exista una segunda vuelta, son todos los candidatos en contra de Lenín Moreno. Toda la oposición ecuatoriana se va a unir porque el único objetivo de manera general es retirar al gobierno de la Revolución Ciudadana de la Presidencia de la República. O sea, las propuestas de alguna forma se han quedado en un segundo plano. Sobre el tema económico y el tema corrupción, lo que se puede decir es que ha habido un gran volumen, una avalancha de denuncias en contra del gobierno ecuatoriano, principalmente en contra del actual vicepresidente de la República, Jorge Glass, que también es candidato a vicepresidente de la República en el binomio con Lenín Moreno, pero hasta la presente fecha no se ha conseguido presentar ninguna sola prueba física, real, concreta, en contra de Jorge Glass. Lo que ha sucedido, muy parecido con lo que se ha hecho contra Lula y contra Dilma en Brasil, es que los medios privados de comunicación, las empresas de comunicación, han trabajado constantemente junto con los partidos, funcionando inclusive como un partido político, en contra de en contra de Lenín Moreno y en contra de Jorge Glass, porque el argumento o las propuestas de campañas no han tocado el corazón de la gran mayoría de la población ecuatoriana. Por eso la sospecha aún, o la percepción es de que se pueda ganar en primera vuelta aún. Entonces, los temas de corrupción aquí en el Ecuador, y eso tiene que ser dicho, el gobierno ha actuado y la Fiscalía de manera pronta, tanto es que el ex ministro de Hidrocarburos, que ha sido acusado de corrupción, se fugó del país y está ahorita prácticamente en un asilo político dado por los Estados Unidos. Entonces, el principal corrupto comprobado hasta ahora, que tiene boleta de captura, que tenemos amplias pruebas en el país, inclusive reconocido por algunas mismas empresas de comunicación, él está viviendo en los Estados Unidos muy bien con su dinero robado del país y no ha sido extraditado hasta ahora. Entonces, obviamente la oposición ha utilizado eso, casi que anulando la existencia de Carlos Pareja Yanuseli, para recargar sobre el vicepresidente de la República la responsabilidad de este caso de corrupción, que sí ha sido investigado de manera muy transparente. Se han emitido las debidas boletas de captura, y casi los líderes de esa mafia instalada en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que viene desde antes de la misma Revolución Ciudadana actuando, ahorita se encuentran prófugos de la justicia, inclusive fuera del país. Claro. Bueno, señor Rodríguez, y la pregunta que todo el mundo se hace, y es por qué Rafael Correa decidió no lanzarse de nuevo a otro elección presidencial, teniendo en cuenta pues que tiene popularidad grande en Ecuador. Considero que la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pueda tener el favor popular en estas elecciones, la duda de que eso podía ser posible hizo que dejen de lado la posibilidad de plantear esa candidatura presidencial. Se supone que cambiaron incluso la Constitución para facilitar esa candidatura presidencial, pero el escenario político de una revolución ciudadana que generó grandes expectativas en el Ecuador, pero que terminó siendo una caricatura de revolución, que no ha resuelto los problemas fundamentales del Ecuador, que ha generado
una línea de persecución a la libertad de expresión en el Ecuador, por ejemplo, que ha concentrado autoritariamente el poder de todas las funciones del Estado al capricho del primer mandatario, es algo que le está pasando factura en este momento. Cuando hablamos de corrupción, y alguien decía en este programa que no hay pruebas, bueno, en el Ecuador el sistema de justicia actúa muy lento y la gran acusación que tienen funcionarios de este gobierno de haber sido sujetos de corrupción de una de las empresas corruptoras más grandes de América Latina y del mundo, como Odebrecht, en Ecuador todavía no pasa de la mera investigación que todavía no entrega resultados a la sociedad ecuatoriana, y parecería ser que ahí hay un acuerdo para que esos resultados no se entreguen sino después de las elecciones, para intentar que el impacto sea menor. Este es un gobierno que termina, o que si pierde, le va a ganar la corrupción y le va a ganar la crisis económica, porque el modelo no da más en la situación actual que vive el Ecuador. Claro. Señor Chamorro, precisamente esa corrupción que se vive en Ecuador y que ha llegado a las calles con varias manifestaciones contra el gobierno por problemas de corrupción, ¿esto no afectaría de una manera al señor Lenín Moreno en esta elección presidencial? Bueno, seamos... Vale corregir algunas informaciones, ¿no? El presidente Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana tienen en este momento una aprobación de gestión entre muy buena y buena superior a los 60 puntos. La probabilidad de que si el presidente Rafael Correa se hubiera lanzado en estas elecciones y ganara en primera vuelta son sensiblemente más altas de la que el mismo candidato del gobierno tiene en este momento. Ahí haciendo otra pequeña corrección, no hay manifestaciones en las calles en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana en este momento por estas denuncias de corrupción que son realizadas por los partidos políticos de derecha y por los medios de comunicación privados de este país, que son aún artífices y funcionan al gusto, al sabor de la política conservadora de este país. En Ecuador se ha actuado muy contundentemente, claro, y de manera muy transparente, el tema de la corrupción es algo muy sensible y que tiene que ser... pero hemos visto algunas protestas en la calle en contra de esto, muchas manifestaciones. ¿O usted qué opina, señor Rodríguez? Bueno, la corrupción enfrenta procesos como el que esta Revolución Ciudadana le permitió al primo del presidente salir a disfrutar de su fortuna mala vida en Miami, el señor Pedro Delgado, con nombres y apellidos, le doy el dato. En este rato, las acusaciones de corrupción en Petroecuador, que demuestran cómo los sobreprecios en el manejo de la contratación petrolera ha generado nuevos ricos en el Ecuador, es algo público, es algo que está en conocimiento de toda la sociedad ecuatoriana. Parecería ser que algunas instituciones del Estado ecuatoriano se han convertido en las modernas cuevas de Alibaba y los 40 ladrones, porque hay asociaciones para delinquir y afectar al Ecuador desde el Estado ecuatoriano. Ahí hay investigaciones que no se hacen, como por ejemplo el tema de la venta del crudo ecuatoriano. Es uno de los temas más graves que se han denunciado en estos últimos días por parte de un ministro de este gobierno que hoy está fugado por corrupción y que tenía la cercanía íntima con el presidente de la República, que no puede decir que es fruto de la oposición o fruto de un ataque externo. La corrupción es algo que termina a esta revolución y desafortunadamente para mal de toda la sociedad ecuatoriana, claro, es un cáncer que no ha sido resuelto, sino que se ha agudizado en este periodo. Claro. Bueno, señor Chamorro, pues usted dice que no y el señor Rodríguez dice que sí, de manifestación y corrupción. ¿Usted por qué está tan claro en decir que no? Primero, me gustaría que comprobaras que han habido manifestaciones en la calle en contra del gobierno por los casos de corrupción. Las últimas manifestaciones que existieron... Hay un grito que sonó muy fuerte que decía "fuera Correa, fuera", en todo el Ecuador, no solamente en la ciudad de Quito. Bueno, como es clásico de los roldosistas y los que trabajan con Bucarán, al grito intentan resolver las cosas, pero me gustaría ser muy claro. Las últimas marchas y manifestaciones en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana ocurrieron en 2015, en junio de 2015, lideradas por el actual candidato a vicepresidente de la República por el partido Creo,
muy violentas todas ellas, aquí básicamente concentradas en la ciudad de Quito, intentando y haciendo un llamado para invadir y tomar el Palacio de la Presidencia de la República. Eso no pasó y hasta ahora no ha habido. Los casos de corrupción, es verdad, han habido muchos casos de corrupción, ¿sí? Todos ellos han sido, hasta la presente fecha, combatidos por el mismo gobierno, han sido denunciados por el mismo gobierno frente a la Fiscalía, inclusive el caso de Pedro Delgado, el expresidente del Banco Central ecuatoriano, que se encuentra prófugo en los Estados Unidos, son casos que existen como en casi todos los gobiernos del planeta. Lo que tiene que ser evaluado no es apenas si existen casos de corrupción, es cómo los gobiernos reaccionan frente a estos casos de corrupción. Y en esto el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido ejemplar, porque todas estas personas que hasta la presente fecha, con pruebas materiales, han sido entregadas, inclusive gran parte de ellos han sido de gobiernos que han participado anterior a la misma Revolución Ciudadana, inclusive este ministro, exministro, prófugo de la justicia, que tiene una alerta roja por parte de Interpol, vive en Miami muy cómodamente. Claro. Es muy fácil, los corruptos de este país, siempre que son descubiertos, se fugan a otros países, no se quedan aquí para responder sobre sus responsabilidades, no se quedan aquí para responder a la justicia. Entonces, es verdad que existen casos de corrupción y la Revolución Ciudadana ha conseguido combatir ese proceso. Señor César Rodríguez, bueno, mucha gente pues no tiene conocimiento de que también en esta jornada electoral se le está preguntando a los votantes que si quieren, que si están de acuerdo de que estas personas que van a ocupar cargos públicos deban tener paraísos fiscales en otros países. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se hace esta pregunta? Esa consulta popular es una consulta ociosa, que no tiene ninguna trascendencia en este momento, que es básicamente una especie de pretexto del gobierno para usar más recursos para hacer publicidad a favor del candidato del gobierno. Porque si el tema de los paraísos fiscales era un tema de preocupación del gobierno, esa reforma no necesita ir a un plebiscito. Tienen más de 100 asambleístas en la Asamblea Nacional actual y la podían reformar en menos de un mes a la ley que establece esa prohibición de los funcionarios públicos de tener inversiones en paraísos fiscales. A mí me parece que lo de fondo en el Ecuador que se está discutiendo en este momento es que la corrupción no puede ser soslayada ni puede ser una especie de consuelo de que hay corrupción en el resto del mundo para no atacarla. Claro. Aquí lo grave es que el presidente de la República, con su propia voz, con su propio Twitter, le dice al Ecuador, le muestra al Ecuador el grado de corrupción cuando al ministro, que ya sabía los antecedentes que tenía, le garantiza impunidad en la Asamblea Nacional y le dan aviso para que abandone y fugue del Ecuador. Eso es lo grave que está ocurriendo. Bueno, vamos a darle la palabra al señor Chamorro también para que dé su réplica y así vamos a terminar pues ya casi el programa. Qué pena, pero solo quería hacer muy rápidamente un viaje al pasado. El segundo candidato... Sí, tenemos un minutico nomás, por favor, ¿vale? Todos los candidatos prácticamente que compiten contra Alianza País en este momento tienen sus dineros afuera del país en paraísos fiscales. Inclusive los presidentes o los padres y familiares de los candidatos en este momento que compiten contra tienen sus dineros en paraísos fiscales. La gran mayoría de ellos mal habidos por corrupción que siempre ha existido en este país. Es la primera vez que se combate eso. Ahora reclaman de que la gente, la misma ciudadanía pueda decidir o no que un político tenga dinero. O sea, ¿cómo puede decir que quiero lo mejor para el país si todo el dinero que yo tengo, mal habido o bien habido, está fuera del país? Yo no lo invierto aquí. Entonces se reclama de un exceso de participación ciudadana. Es muy contradictorio ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, pues es Amaury Chamorro, analista internacional, y el señor César Rodríguez, asambleísta opositor, quienes muy amablemente han participado aquí en este programa de elecciones electorales, elecciones presidenciales en Ecuador. Muchas gracias a ustedes y bueno, los ecuatorianos tienen la última palabra para decidir quién será su nuevo presidente. Muy bien, nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes en el mundo entero y en nuestros bloques informativos. Por supuesto, seguiremos muy pendientes de cómo terminará esta jornada electoral y llevaremos toda la información de última hora a todos ustedes. Nos volvemos a ver más adelante y muchas gracias.